Como ustedes saben, el día lunes 11 de marzo, más de 8 millones de niñas, niños y jóvenes retornaron a clases en todo el país en los tres niveles de educación básica regular, tanto escuelas públicas como privadas. De hecho, este lunes 11 fue el inicio de clases para el sector público, donde se espera el retorno de más de 6 millones de estudiantes aproximadamente, 1.300.000 en inicial, casi 3 millones en primaria y alrededor de 2.200.000 en secundaria. Una primera duda que tengo es cómo vamos en cuanto al acceso a la educación. El cierre de escuelas en el 2020-2021 significó, sin duda, un duro golpe a la educación en términos de acceso. Mónica, Daniel, ¿ustedes creen que se han recuperado ya los niveles de matrícula pre-pandemia? ¿Dónde están las principales brechas y qué se puede hacer para cerrarlas? Les paso ahora la palabra, Daniel, Mónica, para que puedan contarnos un poco cuál es su mirada sobre estos temas y estas preguntas que hemos planteado. Adelante. Listo, muchísimas gracias, Paola, y muchas gracias a Propuestas del Bicentenario por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Sí, yo lo que quería era comentar, vamos a hablar básicamente de la recuperación respecto a antes de la pandemia, porque ya antes de la pandemia ya veníamos con algunas brechas, pero vamos a hablar específicamente de qué pasó después de la pandemia y cómo estamos ahora. En general, a modo de resumen, no se ha recuperado aún en inicial la asistencia. Cuando uno mira los datos agregados de inicial, primaria y secundaria, los estudiantes del nivel inicial no han todavía retornado en la misma proporción que lo que teníamos antes de la pandemia. Si comparamos, por ejemplo, la asistencia en el 2019 era de 93% y al 2022, que es el último dato que tenemos, es de 89,5%. Entonces, ahí eso se entiende, en la pandemia prácticamente se cerró los iniciales en el sentido de que los padres no le pusieron tanta prioridad como tal vez a la continuidad de los estudios de los niños que ya estaban en primaria, que ya estaban en secundaria, ¿verdad? En inicial no, y eso parece que ha continuado esa tendencia de menor inicial. Pero si vamos un poquito más profundo, porque eso es el dato promedio, vamos un poquito más profundo, una tendencia preocupante se ha dado después de la pandemia, que es que en las ciudades, en las zonas urbanas, hay una caída que cuando uno lo agrega, dado que en las ciudades hay tantos niños, sí puede resultar bastante significativa en la asistencia de los estudiantes en inicial y en primaria, específicamente en las ciudades. Y yo les cuento, cuando vemos los datos de matrícula hasta agosto del año pasado, 2023, no tenemos, perdón, hasta octubre del 2023, no tenemos diciembre cerrado, pero octubre es una buena referencia. Y comparamos grado por grado, vemos que en los grados donde ha caído la matrícula es todo inicial y de primero a cuarto grado de primaria. Y si uno retrocede en el reloj a cuarto grado de primaria, donde estaban en la pandemia, probablemente 2020 era primer grado de primaria, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado es que se iba arrastrando. Hay chicos que no empezaron el primer grado de primaria el 2020 por la pandemia y nunca han ingresado al sistema. Eso evidentemente el Ministerio de Educación puede hacer un seguimiento uno a uno con DNI, pero los datos eso es lo que nos están diciendo. Entonces sí hay como 200.000 niños en distintas ciudades. Hay muchos en Lima metropolitana, hay muchos en Trujillo, en Cusco, en Arequipa, que no están conectándose al sistema educativo. Y eso sí es una preocupación, porque Perú es uno de los países que ya tenía relativamente cerrada su brecha de primaria, sobre todo, y lamentablemente la pandemia nos ha hecho retroceder y en las ciudades, ¿no? Esto se une a otros indicadores que en ciudades han empeorado, como anemia, desnutrición, pero sí, en general ahí están las brechas y que todavía no estamos cerrando y ahí es que hay que prestar atención. Le doy el paso a Daniel, que seguro tiene ahí varias ideas de qué podemos hacer. Muchas gracias, Mónica. También quisiera agradecer a Paola y en general a Propuestas del Bicentenario por darnos la oportunidad de tener esta linda conversación acerca de un tema tan preocupante e importante para nuestro futuro como el inicio de clases. Sí, yo quiero reflexionar un poco sobre los datos que nos ha compartido Mónica, sobre lo siguiente. Eh, las políticas educativas en América Latina han priorizado durante varias décadas el
el acceso universal, es decir, tratar de que todos puedan ingresar al sistema educativo, incluso a costa de la calidad educativa, es decir, a costa de tener mejores colegios, docentes más preparados y mejores condiciones. En ese camino, como bien lo dice Mónica, el Perú había crecido mucho en la universalización de la primaria, ¿no? Hemos llegado a indicadores casi cercanos al 97-98%. En la secundaria sí nos es más difícil por el ratio de deserción que tenemos y por una serie de condiciones que luego de repente podemos conversar con más profundidad. Pero el tema de inicial sí ha sido un punto de dolor después de pandemia, porque es todo un cambio cultural el poder entender la importancia de la educación inicial para los más pequeños, ¿no? Entendemos que el ciclo uno y 2, como formalmente se le llama a esta educación inicial, las familias tienden a considerar que son espacios de formación del hogar, ¿no? Y que no deberían o que no están en la obligación o que no es, digamos, algo buscado, deseable, llevarlos a una institución educativa, ¿no? Y por lo tanto no habíamos tenido una cobertura todavía al nivel de primaria en inicial. Y ahí nos cae la pandemia, ¿no? Y la pandemia para inicial representa algo muy duro, porque si bien la primaria alta y la secundaria pueden tener un acceso a la escuela en la educación a distancia, ya sea con Aprendo de Casa o contactándose por Zoom, por Teams con sus docentes. Los más pequeños, incluso hasta los de cuarto grado, de ahí el indicador que nos da Mónica sobre cómo se han sensibilizado más esas caídas hasta cuarto grado de primaria, a esos niños les es más difícil conectarse por la educación a distancia. Entonces, este estereotipo de que no requieren educación a edades tan tempranas se refuerza, ¿no? Y entonces la pandemia nos ha hecho retroceder también en esa creencia. Y eso debería ser algo que nos preocupe ahorita como política educativa, ya que hay abundante evidencia que demuestra que esos primeros años hasta los 7 años son, digamos, los momentos en nuestro ciclo de desarrollo humano, ¿no? Con mayor bondad y con mayores posibilidades de poder darnos desarrollo emotivo, cognitivo, de seguridad, para alcanzar todas nuestras metas a futuro, para desarrollar todo el potencial de nuestros talentos hacia el futuro. Entonces, ahí sí creo que deberíamos marcar una atención especial con los datos que nos ha compartido Mónica. Y finalmente, en esta primera ronda, quiero reflexionar sobre la matrícula, ya que, Paula, comenzaste también consultándonos sobre cómo iban los accesos, ¿no? Y cierto que en porcentajes como la tasa de matrícula que nos comenta Mónica ha ido así, cuando vemos la matrícula bruta, ¿no? O sea, cuántos alumnos efectivamente se han matriculado, vemos que ahora en 2022 ya estamos recuperando los niveles prepandemia del 2019, pero es interesante de que la escuela pública ha recuperado en un mayor nivel su matrícula en comparación con la escuela privada, que todavía no llega a las matrículas que tenía en 2019. ¿Puede ser esto un efecto económico de que las familias se han visto golpeadas en sus bolsillos y por eso han tenido que migrar hacia la escuela pública? Puede ser parte de la explicación. También puede ser de que la escuela pública ha estado incrementando calidad para poder también motivar la migración hacia sus escuelas, sobre todo en esa educación privada de más baja pensión, ¿no? En esa educación privada de 200 soles, 250 soles, 300 soles mensuales. Posiblemente también esa es la que se ha dado cuenta que la educación pública, al estar mejorando su calidad en el tiempo, ha estado migrando también hacia ese tipo de gestión. Entonces también es interesante ese otro dato para ver cómo en el tiempo la foto de nuestro sistema educativo también está cambiando luego de pandemia. Regreso contigo, Paola. Sí, y Daniel, y escuchándolos y reflexionando un poco sobre estos retos y este último dato sobre matrícula, acceso, y donde se ve un repunte de alguna manera en instituciones educativas públicas también, ¿no? Lo que vemos es que hay una brecha de infraestructura educativa que se estima en más de 174.000 millones de soles, ¿no? Creo que para los ministros de educación siempre es una preocupación constante el inicio del año escolar, porque no es sencillo trabajar el mantenimiento de la infraestructura educativa y de acuerdo a los datos que tenemos, casi 31.000
de los 55.000 locales educativos requieren una sustitución total. Entonces, vemos efectivamente que, si bien es cierto, digamos, se van nivelando los datos de matrícula en instituciones educativas públicas, vemos que el reto en infraestructura también es muy, muy grande, muy fuerte, y recordamos, Daniel, haberte escuchado en algún momento, cuando eras ministro, que una de tus principales pesadillas era pensar en qué pasaría si ocurriera un terremoto en Lima, ¿no? ¿Cómo se puede explicar una brecha tan significativa en el sector de educación de infraestructura? Si nos puedes dar algunos alcances, ¿qué se viene haciendo para cerrar esta brecha? ¿Qué más se puede hacer? Y si esta gestión actual tiene mapeada esta prioridad. Yo veía que este lunes que comenzó el año escolar había cobertura de colegios que se estaban inaugurando, instituciones educativas que estaban siendo inauguradas por la presidenta, de la mano con la ministra de Educación. Pero si bien es cierto, pueden haber algunos nuevos locales escolares, que no son muchos, la necesidad, digamos, de mejorar la infraestructura educativa o sustituirla es enorme. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué responsabilidad tienen los gobiernos regionales en todo esto? Adelante, Daniel. Voy entonces ahora yo primero. Gracias, Paula. Efectivamente, mira, es una pesadilla pensar en la calidad de la infraestructura educativa como planta de infraestructura educativa, ¿no? De los 55.000 locales, 30.000 necesitan una sustitución total, ¿no? Y esa pesadilla que contabas, Paola, creo que la tenemos todos cuando pensamos efectivamente en la posibilidad de un terremoto de 7, 8 grados en una ciudad poblada como puede ser Lima, pero también como puede ser Piura o Cajamarca o Tacna o Arequipa, ¿no? Y creo que en ese sentido es importantísimo poner todos los esfuerzos en priorizar la infraestructura de mayor riesgo. Pero la pregunta pues es, ¿estamos priorizando eso? ¿Estamos en la capacidad de cerrar semejante brecha de más de 174.000 millones de soles, ¿no? Pues primero fijémonos en los grandes números. Cuando uno revisa, por ejemplo, en las consultas estas de amigables que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y ve cuánto es lo que proyecta gastar este año en lo que es activos no financieros, que es como todo lo que vendría a ser infraestructura, ¿no? Más o menos están alrededor de 10.000 millones de soles, ¿no? El año pasado llegaron a gastar 11.500 millones de soles. Entonces, vamos a cerrarlo alrededor de esas dos cifras, ¿sí? Pero pregunto yo, ¿ese monto total efectivamente estaría cerrando la brecha? ¿O sea, está pensado en atender a estos colegios que necesitan reparación inmediata justamente para poder prevenir la desastre de un sismo? eh, no estamos seguros, ¿no? Lo que sí podríamos de repente estar seguros es de que 3.000 millones de esos 10.000 sí estarían enfocados en el cierre de esta brecha. ¿Y por qué? Porque existe este programa multianual de inversiones, ¿no? Que saca el Ministerio de Educación bajo los lineamientos del MEF, ¿sí? El cual, sobre la base de una priorización de colegios, ya sea por su estado de riesgo, colapso, deficiencia por cantidad de alumnos que tenga o de equidad, ya sea porque el colegio esté en una zona rural o en una zona de pobreza, es que prioriza los colegios y los coloca pues en esta lista, ¿no? Y en esta lista priorizada le asigna presupuesto. Y este presupuesto es de 3.000 millones al año. Entonces, si ese es el presupuesto que efectivamente va a cerrar brecha, hagamos una aritmética simple. Digamos los 174.000 millones entre estos 3.000 millones al año y nos da cerca de 55 años. Es imposible que la brecha pueda durar tanto. Este país no podría esperar esa cantidad de años para poder cerrar la brecha. Entonces necesitamos mirarla de otra forma. Necesitamos comenzar, por un lado, a mejorar las capacidades de ejecución de nuestros gobiernos regionales, locales, y a su vez también poder generar mejores proyectos para poder cerrar esta brecha. Esos proyectos deberían agilizar a través de, por ejemplo, escuelas modulares, como es Escuelas Bicentenario, ¿no? Ese es un proyecto de inversión especial pública que tiene el MEP y que ya ha demostrado pues tener una aceleración
en ese cierre de brechas. También está obras por impuesto, están las asociaciones público-privadas, están los modelos Cohort y otro tipo de modelos que también han permitido en el tiempo demostrar mayor eficiencia. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos para lograr acelerar el cierre de esta brecha en mucho menor tiempo. Pero sobre todo, y más allá, digamos, de estos esfuerzos, lo importante es no discutir estas cosas en marzo, porque en marzo nos llenamos los noticieros de fotos de colegios que se caen y también fotos de colegios que se inauguran, ¿no? Antes del año escolar. Lo importante para hablar de esto, o el tiempo exacto para hablar de esto, es más bien octubre, cuando se discute el presupuesto nacional, y ahí es pues donde hay que sacrificar otras partidas justamente para poder darle a la infraestructura escolar la inversión que necesita para el cierre de esta brecha en menos tiempo. Vamos contigo, Mónica. Sí, muchas gracias. Y yo, para complementar lo que ha señalado Daniel, quería que todos tengamos en la cabeza la idea de qué tan grande es este problema, ¿no? Se viene estimando ya 10 años aproximadamente el valor de cuánto se necesita invertir para poder poner a los colegios públicos del Perú en las mejores condiciones en su infraestructura. Y esa brecha, por distintos motivos, pero solo ha venido creciendo en los últimos 10 años. El último reporte que se tiene es que es de 174.000 millones de soles. Lo que nos señaló Daniel, que es el presupuesto, por ejemplo, para este año, que es unos 10.000 millones de soles, si uno suma lo que invierten los gobiernos regionales, los municipios, el ministerio, es aproximadamente 5,7% de la brecha. Entonces, tomaría 17 años en poder cerrarse la brecha si es que todos los años se asigna un presupuesto similar y asumiendo que todo se gasta adecuadamente, ¿verdad? Así que estamos hablando de un problema que va a demorar décadas en cerrarse, asumiendo que ya hoy día nos podemos hacer algo al respecto. Y hemos tenido 10 años de evidencia para ver que no se está avanzando lo suficiente. Buena parte de esta brecha tan grande que tenemos, como la mitad, 56%, viene de colegios que tienen que ser totalmente demolidos. No estamos hablando de que hay que hacer algunas mejoras, algunas adecuaciones, ponerle tal vez mantenimiento, no, sino que tienen que ser demolidos y vueltos a construir la mitad. Y eso significa que en verdad tenemos un grupo fuerte de estudiantes que están estudiando en colegios que no son los más adecuados. Ahí yo, para un poco sumar también a las propuestas que señaló eh, Daniel, de las cosas que se vienen haciendo, es efectivamente el presupuesto que se da año a año parece no ser suficiente, y dado el nivel de la brecha, se va a necesitar más plata de otro lado. ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente? Bueno, se ha hecho el proyecto especial de escuelas del Bicentenario, el PIP Bicentenario, donde se están construyendo escuelas en Lima Metropolitana y en algunas ciudades. En total son más de 70 escuelas, y se está financiando con un proyecto gobierno a gobierno, ¿verdad? Y tiene parte de préstamo. Entonces ahí hemos buscado un financiamiento para poder sacar adelante un grupo significativo de colegios. Pero eso no va a ser suficiente, se va a necesitar más inversión. Y ahí es que se debería de volver a explorar el mecanismo de obras por impuestos, de APPs. Y lo digo volver a explorar porque, y Daniel recordarán, algunos que nos están escuchando, se ha tratado varias veces de trabajar con APPs en educación y es muy complejo todos los procedimientos que se tienen que hacer, pero esa es una buena fuente de financiamiento que se podría tener. Otro tema que yo quería señalar es que saludo una iniciativa del Ministerio de Educación de volver a actualizar con un censo de infraestructura educativa que quieren volver a hacer para tener una actualización de los datos de cuánto de verdad está faltando de inversión en los colegios. Sin embargo, eso, digamos, al final, dado que se tiene la información en sistemas de los proyectos de inversión pública que tienen las municipalidades, que tienen los gobiernos regionales, eso tal vez no es tan necesario y más bien hay que invertir en mejorar ese sistema integrado de información, ¿verdad? Que es algo que el ministerio está tratando de sacar, pero le falta todavía para tener mejores resultados. Porque si uno no tiene mejor información, es muy difícil gestionar. Y otra cosa que yo quería señalar, que ya es obviamente entrar en toda otra problemática que no nos va a dar el tiempo de conversar,
es sobre el tema de la adecuación de la infraestructura a riesgo de desastres y a discapacidad. En esta brecha que les comentaba de 174.000 millones, sí está contemplado un tema de vulnerabilidad de los colegios ante algunas zonas de desastres, ¿verdad? Pero no necesariamente está el mapa completo y tampoco está contemplado en 100% los temas de adecuación a estudiantes con discapacidad. Y eso es algo, es una brecha invisible, ¿no? Entonces también tenemos que ponernos a pensar en eso. Y algo que yo quería cerrar comentando veía entre las noticias, ¿no? De los colegios que están en malas condiciones ahora que iniciaban las clases, algunos módulos prefabricados de los antiguos que tienen piso de tierra. Y de hecho, una de las alternativas que se vienen trabajando en el Ministerio de Educación, específicamente en el PRONIET, ya desde hace 8 años, es el tema de los módulos, pero los módulos especializados modernos. No estamos hablando de los módulos antiguos que parecen containers en piso de tierra, sino son aulas especializadas que son más baratas, más fáciles de mover, duran entre 20 y 30 años. Hay 8 tipos para bioclimas. Hay uno para costa, para las zonas de mucho calor, en Piura, donde, digamos, tienen ventilación cruzada, que pueden bajar la temperatura y facilitar que los niños estudien. Hay unos para selva que están elevados para que no la inundación o el río, digamos, no se los lleve. Y así, hay uno módulo heladas, hay varios tipos de módulos y eso se podría implementar más rápido que tener que construir, porque a veces pensamos en cemento, en cemento, en cemento, pero a veces hay soluciones tecnológicas que tenemos que conocer para poder promover. Sí, efectivamente, Mónica, y a veces lo que hemos podido ver en el territorio, hablando con la población, cuando demanda la mejor infraestructura educativa o cuando demanda una nueva institución educativa, muchas veces el mensaje es que la infraestructura tiene que ser de fierro y cemento, cuando efectivamente para atender la demanda se tienen que identificar otro tipo de soluciones. Y ya que lo has mencionado, el PRONIET, como bien señalas, en estos 8 años viene explorando, pero de pronto lo que tendría que priorizarse es qué es lo que tiene que cambiar para tomar la decisión de utilizar estas nuevas alternativas que ayuden a cerrar la brecha. Si pensamos efectivamente en estas 55.000, ¿no?, instituciones educativas que tienen que ser totalmente renovadas y estamos trabajando un PIP, un proyecto especial de inversión pública en educación por las escuelas Bicentenario, donde tienen 70 instituciones educativas que pueden ser emblemáticas, que es importante, pero que evidentemente está bastante lejos de avanzar con la brecha, ¿no? Buscar alternativas de solución. Y ahí hay un banco, expedientes, perfiles que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales, como bien lo han señalado ustedes, pero en la medida que todo todavía pase a nivel central, probablemente también este filtro de tener proyectos con números no mayores a 100 de inversión a nivel de proyectos también tenga una debilidad en ese proceso. Pero además de contar con locales escolares en buen estado y que estos locales escolares además tengan servicios básicos, ¿no? Hemos visto que muchos locales no tienen agua o no tienen luz y hay una carencia de estos servicios y por lo tanto es importante mirar el paquete completo. Pero además de la infraestructura, la gestión de la escuela y el rol de los docentes es muy importante también, ¿no? El rol de los docentes es considerado por algunos expertos como el factor más decisivo para el aprendizaje de los estudiantes. Mónica, Daniel, ¿coinciden ustedes digamos, con esta posición? ¿Y cuáles serían los principales desafíos en cuanto a estos aspectos? ¿Cómo vamos en términos de la reforma magisterial en este momento? Porque sabemos lo que ha estado pasando a nivel inclusive de los desafíos que se tienen en el Congreso, pero acá también tenemos otro reto en el país de avanzar con mejorar, digamos, todo lo que implique el proceso de aprendizaje a través de los docentes, con los docentes y otras herramientas, pero la reforma magisterial también ha tenido algunos reveses en ese proceso. Los dejo, Mónica, Daniel, para que ustedes puedan dar su opinión al respecto. Gracias. Dale. Sí, ahí sobre el tema docente, una comparación que a mí me gusta hacer con las personas que tal vez no conocen tanto del sistema educativo peruano. El sistema educativo peruano es el servicio público más grande que da el Estado peruano, más que la policía, más que salud,
más que comisarías, ¿no? El sistema educativo peruano atiende todos los días a más de 6 millones de niños, tenemos 54.000 locales escolares, muchos servicios educativos. Entonces, es un sistema grande y el factor principal que mueve este sistema son los docentes, ¿no? Hay diferentes estudios a nivel internacional que demuestran que incluso en condiciones adversas para el aprendizaje, dígase infraestructura no tan adecuada, falta de materiales, de libros, de cuadernos de trabajo, un buen docente puede hacer la diferencia para que se logren los aprendizajes en los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Les doy algunos datos. Los profesores que se consideran como excelentes pueden hacer que un alumno avance 1.5 veces más en el año que lo que avanza un niño en promedio, ¿no? Entonces pueden avanzar más. Además se han hecho diversos estudios que demuestran que los profesores mejores, los profesores buenos, motivadores, generan una sensación de autopercepción más positiva en los estudiantes y por lo tanto hay más probabilidad de terminar el colegio y de entrar a educación superior. Y evidentemente también aumenta todas sus habilidades socioemocionales como su confianza, sus deseos de esforzarse y demás, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos un buen cuerpo docente. Y la carrera magisterial en la década de los 80, de los 90, sufrió un deterioro porque, entre otros motivos, los ingresos que recibían estaban estancados y de hecho hubo distintos estudios también a nivel de Perú que indican cómo se perdió el valor de la carrera docente en esas décadas y es a partir de la reforma magisterial que se está tratando de recuperar esa valoración. Uno de los factores bueno, tal vez nuestra deformación de economistas vemos primero siempre es cómo ha mejorado el salario. El salario docente base ha mejorado de pasar de poco más de 1.500 soles a ser poco más de 3.000 soles, ¿no? Ha aumentado casi en el doble en aproximadamente 10 años, en menos de 10 años, pero digamos, es uno de los empleos públicos que, como les mencioné, son la mayor cantidad de trabajadores públicos, son profesores, que más ha tenido un incremento en su remuneración. Y eso es bueno porque ya se le está dando esa valoración al trabajo tan importante que tienen los docentes. Otra cosa que se hizo fue la implementación de los concursos para el acceso a la carrera docente y luego algunos concursos también para el ascenso, ¿no? Para ir subiendo de escala, ir subiendo en responsabilidades y también en remuneración. Y esos concursos se han vuelto a dar después de la pandemia. Hubo algunos problemas en el 2021, pero se han podido seguir dando. El año pasado también hubo concurso de nombramiento, así que se están dando concursos de nombramiento de modo tal que se está generando esa cultura de la meritocracia. Sí hay algunas amenazas externas a esta cultura de la meritocracia que se está formando, que creo que son importantes notar y seguramente Daniel va a profundizar un poco más. Yo lo que quiero señalar es que un reto pendiente grande es la formación inicial de los docentes y la formación en servicio. La formación inicial de los docentes está en los pedagógicos y en las universidades donde se forman los licenciados en educación. Ahí es donde uno tiene que poner mucho énfasis para asegurar que los profesores que están saliendo de los institutos pedagógicos y de las facultades de educación sean los mejores profesores, que tengan acceso a las últimas tecnologías, que puedan manejar buenas metodologías, promover habilidades blandas, habilidades socioemocionales, no ser memorísticos, que puedan evaluar integralmente al estudiante. Eso es ahí. Y ahí el ministerio sí tiene una deuda muy grande. Los pedagógicos no se invierte prácticamente nada en los pedagógicos. El presupuesto se ha mantenido constante en los últimos 8 años. Y en las facultades de las universidades, bueno, con los temas de SUNEDU, es un poco difícil ver cuál es la calidad que se tiene. Había un estudio que señalaba que los estudiantes que tenían menores puntajes en los exámenes de admisión eran los que se iban a educación, lo cual no es algo positivo. Y luego está la formación en servicio, que son las capacitaciones, ¿no? Una vez que ya tenemos al docente, hay que capacitarlo. Y algo que creo que es otra cosa que a mí me gusta siempre mencionar, nunca podemos pensar que podemos esperar al 20 años, 30 años que se formen nuevos docentes y a esos recién hay que darles todo. Ahora ya tenemos que trabajar, ahorita, y ahorita tenemos casi
500.000 docentes a los cuales hay que capacitarlos, formarlos, apoyarlos, y en eso también hay una deuda grande del ministerio. Adelante, Daniel. Gracias, Mónica. Gracias, Paula. Quería solo un asterisco pequeño de nuestra conversación anterior, porque olvidé mencionar un punto que siempre invisibilizamos y me parece bien importante, que es el de saneamiento físico legal, ¿sabes? Creo que no le estamos dando esa importancia de vida, porque esto Sí. significa que los terrenos efectivamente tengan el título de propiedad para poder construir o reconstruir o sustituir, ¿no? Sobre todo sobre aquellos terrenos de infraestructura más precaria. Entonces, de los 55.000 locales educativos que tenemos ahora, 20.000 tienen su saneamiento físico legal, pero 13.000 no lo tienen, ¿no? Y de esos 13.000, 6.800 necesitan una sustitución total, ¿no? Más de la... Entonces, ahí sí vamos a tener una labor por tratar de acelerar y correr con justamente ese cierre de esa brecha, ¿no? Y también hay otros 23.000 que no hay registros. Esos otros 23.000, muchos de ellos son colegios rurales, unidocentes, dispersos en el territorio, donde se entiende que el proceso es un poco más complejo, ¿no? Pero ya son cifras bastante elevadas y que representan un reto fuerte para la política educativa. Ya entrando de frente al tema de docentes, hay una reflexión interesante que tuve cuando vi los resultados de PISA 2022 que se publicaron el año pasado, ¿no? Cuando vi el top 5, digamos, los 5 países que lograron mejor puntuación, sobre todo en lectura, ¿no? Pero también en matemáticas, fueron países como Singapur, Macao, que pertenece a China, China Taipei, Hong Kong, que también pertenece a China, Japón, Corea del Sur, por ahí estaba Irlanda, ¿no? Pero casi que el top 5 era bastantes países asiáticos, ¿no? Y retorno a una lectura que tuve en la cual hace 15 años, en el 2009, Fenton Whelan nos contaba y, bueno, y criticaba estas políticas que seguían países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que eran unas políticas que las llamaba políticas de clases pequeñas, es decir, lo que trataba de hacerse era reducir el número de estudiantes por docente, de tal manera que el docente pueda tener una conexión más personalizada con sus estudiantes. Y en teoría parece una idea magnífica, ¿no? Pero el problema con estas políticas es que eran millonarias. ¿Por qué? Porque había que contratar mucho más docentes y habría que hacer cambios en las infraestructuras educativas para que las clases efectivamente sean más pequeñas y puedan tener más salones de clase, ¿no? Y eso se hizo a costa de la mejora de las capacidades docentes. Entonces, finalmente estos países, luego de algunos años de implementación de estas políticas, no lograron, al menos en el indicador de PISA, dar saltos sustanciales en las pruebas que tomaban a sus alumnos, como sí lograron hacerlo los países asiáticos. Y cuando vemos entonces qué hicieron los países asiáticos, implementaron otro enfoque totalmente distinto, ¿no? Más bien, redujeron el tamaño docente, lo que significaba tener clases mucho más grandes, ¿no? Pero al reducir el tamaño docente, lo que pudieron lograr es incrementar fuertemente los salarios, lo cual trajo inmediatamente una revaloración de la carrera, y esa revaloración de la carrera a su vez trajo una mayor interés, motivación por parte de aquellos estudiantes con mayor talento o vocación que salían de la secundaria y que deseaban postular a carreras pedagógicas. Ya Mónica nos había alertado acerca, por ejemplo, de que en el Perú aquellos que postulan a las carreras de educación suelen ser los que tienen puntaje bajo porque así lo requieren las universidades, ¿no? Así está determinado en el mismo proceso de admisión. Entonces, acá pasaba lo inverso, ¿no? Más bien las carreras de educación, justamente por los altos salarios que prometían a lo largo de la vida laboral, pues se volvían mucho más cotizadas, ¿no? Y entonces el mayor talento, vocación, postulaba a estas carreras. Y efectivamente, eso durante una buena cantidad de años y consistencia ha dado frutos en estas políticas que ha logrado que estos países asiáticos ahorita estén en el top 5. Y entonces comienzo a reflexionar sobre cómo nosotros hemos estado llevando nuestra propia
política docente. Y en ese sentido, creo que Mónica nos ha dado varios datos sumamente interesantes. Yo ahí solo quisiera agregar un par de datos que marcan, digamos, creo que también la apuesta de la política, ¿no? El primer dato es que el 50% del total del presupuesto público en educación se va a remuneración docente. Es decir, la apuesta del Perú por su educación es una política por los docentes, ¿no? Porque, digamos, es un gasto corriente que se repite todos los años y que tienen esa esperanza, digamos, que el docente sea el medio de cambio de los aprendizajes o el medio para transformar aprendizajes dentro de las aulas y es lo que la evidencia también respalda, ¿no? Y el segundo dato que también me parece interesante es que como cuerpo docente nosotros también estamos pronto a un recambio generacional, es decir, nuestro promedio de edad de los docentes es un promedio mayor, ¿no? Que se está acercando ya a la edad de jubilación y por lo tanto cada vez vamos a ver que va a haber un mayor ingreso de docentes jóvenes. Por lo tanto, refuerzo la idea que propone Mónica en dos niveles, ¿no? Uno, no descuidar la formación en servicio, que es el acompañamiento al docente para poder lograr que efectivamente en aula ahora pueda pues implementar todas las promesas del currículo nacional, ¿no? Sobre todo comenzar a trasladar las metodologías de aprendizaje de enfoque contenidos, enfoque competencias, y digamos, todo lo que eso va a conllevar en la posibilidad de que los estudiantes en el futuro puedan tener una mayor productividad. Y por otro lado, los estudiantes que ingresan a la carrera inicial, ¿no? A la formación inicial, es decir, a la educación superior de docentes. Y ahí sí creo que hay todavía muchas oportunidades de mejora, porque la formación inicial docente debería estar en un proceso de licenciamiento muy agresivo, ¿no? Y lamentablemente ha avanzado muy poco aún. Y lo otro que también tiene es que necesita un proceso de reorganización en donde se puede determinar qué escuelas son las más estratégicas y poder focalizar más la inversión en estas escuelas para poder seguir atrayendo al mejor talento y vocación. Con estas dos estrategias en camino, se debería continuar con la meritocracia. Si bien la meritocracia nunca va a ser solución por sí sola, porque el problema con la gran bondad con la meritocracia es que genera incentivos para que los profesores se sigan preparando constantemente y este proceso, disculpe la redundancia, de mejora continua, ¿no? Se puede instalar en su ADN, ¿sí? Y ese es un incentivo permanente, pero el reto es cómo llevas esas mejoras que realizan en su legajo, ¿no? Al aula, ¿no? Cómo efectivamente implementa esas mejoras en su quehacer diario. Y entonces ahí va también la cultura docente, ¿no? Es decir, el poder generar las posibilidades de una mayor apropiación de sus carreras y de su aula de aprendizaje. Y en ese sentido, y con esto termino, me parece que en el futuro, más allá de seguir aumentando sueldos, bases salariales, o sea, cuando Mónica nos habla de esta revalorización de la base salarial, importantísima, ¿no? Casi un 50% en los últimos 6 7 años. Eh, Creo que hemos llegado a un nuevo estadio que me parece importante, que seguro el tiempo puede mejorar, pero que ahora sería mucho más efectivo que cualquier adicional no se vaya a aumentar el valor por la hora, sino se vaya a contratar más horas. Porque lo que sucede es que, ya sea porque la escuela tiene doble turno, ¿no? O porque solo tiene presupuesto para contratar el número de horas necesarias para que el docente cumpla con su dictado de clases, no se contratan las suficientes horas para que luego el docente tenga la posibilidad de intercambiar experiencias con otros docentes y poder aplicar, por ejemplo, metodologías de enseñanza por proyectos, ¿no? O que pueda también tener una mayor relación con las familias. Hay abundante evidencia que esa relación con familias genera mejor aprendizaje. Entonces, contratar más horas docentes creo que sería también una estrategia por priorizar y sería el mejor destino de los siguientes inversiones marginales que se puede hacer dentro de la partida de docentes para poder seguir incrementando la posibilidad de generar mejores aprendizajes en el país. Excelente. En realidad les agradecemos, Mónica, Daniel, por sus valiosas reflexiones. Creo que hemos
en estos 45 minutos hemos abordado diferentes aspectos de los retos que implican eh, o el desafío que tenemos a nivel de país para tener una educación de calidad, abarcando todo lo que implica, digamos, la necesidad de darle una atención para la cobertura, pero con calidad, el tema de infraestructura, que es fundamental, y mirar alternativas en alianza con el sector privado, como bien he señalado. Hay un peso específico que tienen que tener también los gobiernos locales y regionales en estos procesos, el rol que juegan los docentes y sobre todo, ¿no?, el tema de la meritocracia y plantear alternativas que tanto Mónica como Daniel nos han compartido. Ahora, en esta último momento, etapa de este Twitter Space, vamos a abrir los micrófonos. Tenemos el pedido de uso de la palabra de nuestro oyente Sapo Salagua y también de Rodrigo Pierola. Ya le hemos dado acceso para poder hablar a Sapos al Agua y le pedimos a Rodrigo Pierola que por favor nos confirme que puede hablar también después de Sapos al Agua. Adelante. 2 minutos y por favor, siempre es importante recordarnos entre todos que es importante el respeto en nuestras intervenciones por 2 minutos. Gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Y quiero reconocer que lamentablemente estos espacios de Twitter nos obligan muchas veces a utilizar estos alter egos con nombres o nicks que lamentablemente nos marcan. Saludo a Daniel, a Mónica, a sus participaciones. Saludo que los especialistas en educación estén tratando estos y otros temas, pero creo que hay uno especialmente que se ha quedado pendiente y que a razón de lo expresado por Daniel, creo que él lo tiene clarísimo. Una de las conclusiones que se obtiene tras la evaluación de las pruebas PISA es que los alumnos en nuestra región, en Perú, qué duda cabe, en Latinoamérica, estudian en promedio muchísimas horas menos que aquellos estudiantes de los que ocupan los primeros lugares en la prueba PISA y otras más a las cuales Perú simplemente no se sometió. Entonces, la pregunta, más allá de reconocer que tenemos un grave problema en infraestructura, en presupuesto, qué duda cabe en la cualificación de los profesores, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a trabajar primero para aumentar las horas efectivas de clases para los alumnos y sobre todo, y esto va también primero para los compañeros egresados de la Universidad del Pacífico que no pasan por eso, pero sí de las otras universidades en donde, por ejemplo, se escuchan comentarios entre el profesorado de, oye, baja la valla porque los chicos no están preparados para resistir las exigencias de la universidad, y en el caso de las privadas, el comentario fue, esa matrícula paga tu sueldo y el mío. No sé si he sido claro con eso. Nuestros chicos, al margen de la infraestructura, que ya sabemos que podríamos cuadruplicar el número de colegios, calidad de aulas, baños, agua, desagüe, alimentación. No hemos tocado el tema de alimentación para los muchachos, ¿no? Y cuando se habla del por qué los países asiáticos sobresalen, hay infinidad de libros que hablan respecto de los hábitos de los estudiantes de estas regiones. Estudian en promedio 10 a 12 horas diarias. Hacen clases sustitutorias para cubrir las deficiencias y sobre todo hacen clases para prepararse y acceder a carreras universitarias cuando concluyen sus estudios colegiales, digamos, escolares, para acceder a mejores puestos de trabajo. Mientras que nosotros estamos concentrados en formar chicos, por ejemplo, que en el año bisagra, en el tercero de secundaria, pasan el álgebra con 11 y quedan condenados a postular y acceder a una carrera, por ejemplo, de ingeniería, que es lo que necesitamos en un país como el nuestro. Muchas gracias, disculpen que me presente con mi alter ego, pero hábitos del Twitter, lo siento. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Ahora no hemos logrado
conectar a Rodrigo, pero también nos está pidiendo la palabra Richard. Adelante, Richard, por favor. Paola, Daniel, Mónica, muy buenas tardes, agradecidos por la oportunidad. De manera muy puntual nada más, mi comentario, felicitar por el espacio y por los comentarios que se han desarrollado. Mi preocupación es por la fortaleza institucional de los órganos responsables de prestar el servicio. Hago referencia a las direcciones regionales de educación y a las UGELES. Y ahí me parece que hay un vacío que hace un buen tiempo el Ministerio de Educación ha renunciado a cumplir con este rol regulador que también tiene el Estado, puesto que en algunos casos la naturaleza institucional varía de acuerdo a regiones. En Cusco es una gerencia, en Ayacucho es una dirección regional, y he visto otros casos donde tienen un nivel organizacional de subgerencia. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un grado de desorden al momento de poder estructurar propiamente el servicio. Más allá del nombre, implica determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, de las instituciones educativas se requiere, por ejemplo, la sustitución total de 1.794 instituciones educativas. Pero al ser una dirección regional de educación, está casi en un cuarto nivel organizacional, lo que no le permite contar con el equipo correspondiente profesional para poder elaborar los estudios, los diagnósticos, los expedientes técnicos y abordar la problemática. Por ejemplo, pasa lo mismo con respecto al tema del saneamiento. Del total de instituciones educativas de los 2.800, 773 no cuentan con saneamiento físico legal. Entonces, la entidad no tiene la fortaleza institucional, la estructura organizativa que le permite enfrentar por lo menos esas dos cosas: avanzar con los estudios y, por otro lado, abordar también el tema del problema de saneamiento físico legal. Es decir, ¿cómo ordenamos esta diversidad institucional que en el caso de educación, en el caso de salud, es mi parecer, deberían de tener, al margen, naturalmente, respetando el proceso de descentralización y la independencia de las entidades, de los gobiernos regionales, deberían de tener un mínimo orgánico que permitiera tener un funcionamiento más fluido del servicio educativo? Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Y ahora, para cerrar ya este Twitter Space, este espacio, vamos a darle primero la palabra a Daniel y luego a Mónica. Adelante, Daniel. No se te escucha, Daniel. Me parece que el micrófono está cerrado todavía. Adelante. Ahora sí creo, ¿no? Sí, dale, sí. Gracias, Paola. Decía que me parecen excelentes los comentarios recibidos y me suscitan bastantes reflexiones que sucintamente pasaré a compartir. En cuanto a los aprendizajes, efectivamente el Perú tiene una cantidad menor de horario escolar con respecto a otros países, incluso en la región, incluso con Colombia, ¿no? Nuestro vecino. Si bien, por ejemplo, en secundaria se ha querido tratar de ampliar el número de horas con jornada escolar completa, todavía es una política muy tímida, y es lo que también nos pasa una factura en poder mejorar las competencias de nuestros estudiantes, que a su vez también se pueden reflejar en las distintas pruebas, ¿no? A eso le sumamos de que también tenemos una secundaria reducida, es decir, en otros países se cuentan, por ejemplo, con espacios de secundaria alta más prolongadas, que incluyen bachilleratos y que les permiten a los estudiantes no solo tener mayor madurez para el momento de decidir carreras en la educación superior, sino también algunas experiencias prácticas, sobre todo en relación con el mundo laboral, para también poder poner a prueba sus propios talentos, ¿no? Y tener decisiones más firmes con respecto a su futuro. Y ahí creo que el sistema escolar todavía puede tener bastante oportunidades de mejora que van a implicar seguro mayores inversiones. Pero al margen, digamos, incluso de estas limitaciones, sí me gustaría subrayar de que el Perú ha tenido uno de los comportamientos más dinámicos, por ejemplo, en la prueba de PISA. Nosotros tenemos buena data de PISA, siendo evaluados como un país voluntario, que no formamos parte de la OECD, y en esa evaluación hemos sido de los que más ha crecido en toda la región, mejor dicho, el que más ha crecido en toda la región.
Si bien esos saltos que hemos dado aún nos posicionan en la mitad inferior del total de 71 países ranqueados, sí hemos sido los más dinámicos y ese mayor dinamismo acaba de ser reconocido por un estudio de McKinsey donde justamente cogen a un conjunto de países de todo el mundo donde hacen una correlación entre las reformas educativas que han tenido y los resultados en estas pruebas estandarizadas. Y eso debería impulsarnos a seguir defendiendo y profundizando nuestras reformas, y no más bien al revés, qué es lo que está pasando ahora con la reforma magisterial y, por supuesto, con la reforma universitaria, ¿no? Pasando un poco al otro tema sobre la gobernanza, creo que la historia de la descentralización en el sector educativo puede contar mucho acerca de la descentralización en el país y eso sería espacio de otro espacio de X, ¿no? Otro espacio de Twitter, ¿no? Que bien lo podría liderar Paola porque es experta en estos temas. Y creo que de esa historia, digamos, que heredamos del sector, para mí ahorita tiene dos palabras básicas, ¿no? Autonomía y modernización. Por un lado, creo que las DRE o las GRE, como quieran llamarlas, necesitan pasar por procesos de modernización mucho más fuertes y agresivos dentro de cada gobierno regional, de tal manera que sus procesos de gestión, del conocimiento, de la innovación, de los procesos, de estructuras orgánicas, coordinación interinstitucional, ¿no? Todas estas herramientas que nos brinda la modernización de la gestión pública pueden implementarse en favor de la administración de la fuerte cantidad de colegios que tienen a sus cargos, ¿no? Y el vasto territorio que tienen que regular y puedan por fin asumir las funciones que la ley de descentralización les otorga. Y eso pasa también por una mayor seriedad política, porque si ustedes creen que en el Ministerio de Educación hay alta rotación, que la existe, que existe una muy alta rotación, en los gobiernos regionales esa rotación es el doble. Entonces sí debería haber una mirada mucho más certera sobre esa modernización de las DRE y las UGELES, por cierto. Pero más allá de ello, debería trasladarse esa mayor capacidad de gestionar a poder otorgarle a las escuelas mayor autonomía al momento de decidir su día a día. Porque lo que sucede con las escuelas en el día a día es que tienen todavía un contingente grande que atender en burocracia para dedicar poco espacio, que les quita tiempo y esfuerzo para dedicárselo a los aprendizajes de sus estudiantes. Piensen ustedes, por ejemplo, en un docente de una escuela rural, una escuela unidocente multigrado, ¿no? Esta persona es docente, es director, es administrativo, ¿no? De su propia escuela. Entonces va a tener que llenar muchos formularios, va a tener que hacer muchas charlas con los padres de familia y encima tiene que ocuparse no solo de un grado, sino de 6 grados de primaria. La carga administrativa que puede tener le va a quitar todo el esfuerzo y tiempo, dedicarle espacio a la atención de sus estudiantes. Entonces, esos ejemplos más extremos se van replicando a lo largo, pues, de toda la estructura de colegios y es necesario, por eso, mejorar las condiciones de gobernanza para que los colegios tengan mayor autonomía en decidir mejor sus destinos. Y termino con este último mensaje, que es que donde debemos preocuparnos más como política educativa es justamente en la brecha que nos deja pandemia, en la brecha que ya teníamos antes de este terrible la pandemia y que ahora ha justamente ampliado las diferencias entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales, donde la precariedad es mucho más dura y por lo tanto es más difícil de revertir. Entonces, como país, si queremos tener esta unidad, esta posibilidad de construir un gran nosotros en el futuro, este es el momento y ese es el gran punto de dolor que tendremos que aliviar en el cortísimo plazo si queremos ser viables en el mediano y largo plazo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Daniel. Mónica. Sí, bueno, creo que Daniel ha hecho en verdad un recorrido bastante bueno, bastante adecuado de todo lo que nos han comentado, excelentes comentarios, la verdad. Yo lo que quería era agregar sobre el tema de qué tan largas son las jornadas escolares en Perú respecto a otros países del mundo.
es que la infraestructura está muy vinculada al problema. Muchas veces en las ciudades se tiene que hacer doble turno porque no hay suficientes colegios, suficientes locales educativos para poder atender a los chicos de primaria y secundaria a la vez. Entonces, si voy a tener un turno en la mañana y el otro turno en la tarde, entonces la jornada de cada uno se hace más corta. Entonces sí va de la mano el problema de la infraestructura con el problema de la corta duración del año escolar peruano. De hecho, cuando uno compara, por ejemplo, con Japón, las horas lectivas, sale al final que en Perú se estudia 20 días menos al año, casi un mes menos, ¿no? Justamente por este tema de las horas que se tiene y que los colegios no necesariamente están adecuados para, por ejemplo, empezar tal vez las clases un poco antes, a principios de marzo y no en la quincena de marzo, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos ahí un reto grande. Y por último, yo para cerrar, porque comparto todo lo que ha dicho Daniel, es que la crisis que estamos viviendo de aprendizajes es una crisis grande, que ya la estamos viviendo décadas. Y realmente es una pena que haya salido de la agenda pública el tema educativo. Hace unos 10 años se hablaba mucho del tema educativo porque justo se había aprobado, se estaban dando los primeros cambios de la ley de reforma magisterial, estaban empezando las evaluaciones y ahora, 10 años después, lo que vemos es que se ha avanzado en nombrar a una buena parte de los docentes, aproximadamente el 60% ya está nombrado. Sin embargo, no hemos dado más pasos más allá, ¿no? Y seguimos perpetuando una serie de prácticas que al final, a la larga, están haciendo que nuestros niños no aprendan lo suficiente para ser competitivos, muchas veces entre la brecha urbano-rural en el mismo país y mucho menos competitivos en el mundo, ¿verdad? Hay algunos colegios en los cuales se está discutiendo cómo usar la inteligencia artificial. Y hay algunos colegios donde los niños todavía no aprenden a leer bien. Entonces, veamos esa brecha tan grande, eso no puede pasar. Lo que quiero invitarlos a todos es a que en nuestro día a día y en la medida que tengamos una plataforma para discutir estos temas, pongamos la educación de nuevo al centro. Los estudiantes son el centro y sin duda, si no hacemos las inversiones, hacemos los cambios necesarios, estamos condenando a nuestro país a seguir creciendo poco, a seguir teniendo mucha pobreza y mucha desigualdad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, nuevamente. Daniel, Mónica, gracias y a todos los que nos han seguido en este X Space sobre la educación y estos desafíos. Nuestro compromiso desde Propuestas del Bicentenario de Evidencia Instituto es incidir y poner en la agenda, mantener y ser sostenibles para efectivamente lograr un cambio real en todo este reto que tenemos de mejora continua de la educación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta la próxima.